A primera vista, el mercado está en caída libre, un mar de números rojos y pánico. Pero, ¿y si os dijera que bajo esa superficie se está librando una batalla secreta, una historia de acumulación y de un crecimiento que está batiendo todos los récords? Hola a todos y bienvenidos a Cripto al Día, el resumen semanal donde ya sabéis, separamos el grano de la paja. Soy vuestra voz en Whisper y esta semana, mis queridos Whisperers, la historia tiene dos caras y son totalmente opuestas. Por un lado, el miedo, un miedo casi palpable, y por otro, movimientos silenciosos que podrían estar preparando el próximo gran ciclo alcista. Venga, vamos a desgranar la historia. Primero lo primero. Empecemos por lo que está a la vista de todos, el pánico en los gráficos. La tormenta que ha llenado titulares ha teñido de rojo las carteras y ha provocado más de un susto. Mirad este número, 5 sobre 100. Es la puntuación del famoso índice de miedo y codicia. Y un 5, bueno, eso es la definición de miedo extremo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, un nivel de pánico así solo lo habíamos visto 3 veces desde el año 2018. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos dice que el inversor minorista, el de a pie, está en su punto más bajo. Es una capitulación en toda regla. Y ojo, históricamente estos puntos de miedo máximo a menudo han sido el suelo del mercado. La pregunta del millón es, ¿se repetirá la historia? Y claro, ese miedo extremo tuvo consecuencias y vaya si las tuvo. Más de 500 millones de dólares evaporados en liquidaciones. Esto afectó a casi 140.000 traders que jugaban con apalancamiento y vieron cómo sus posiciones se cerraban de golpe cuando Bitcoin bajó de los 64.500. Fue una auténtica masacre para los que apostaban al alza. Pero y aquí está el matiz. Esto también significa que el mercado se ha limpiado de mucho apalancamiento. Es doloroso, sí, pero podría ser la base para un crecimiento futuro más sano, más sostenible. El pánico, como era de esperar, saltó de los gráficos a Google. Las búsquedas de Bitcoin a cero o Bitcoin ha muerto se dispararon a un récord histórico. ¿Qué nos dice esto? Que el pesimismo ha calado y hondo en la gente. Muchos han tirado la toalla, pero como veremos enseguida, esto es solo una pequeñísima parte de lo que la gente está buscando en realidad. Vale, hasta aquí la historia de miedo que todos conocemos. Pero ¿qué pasa si rascamos un poquito la superficie? Pues que encontramos algo totalmente diferente, algo que no sale en los titulares. La pregunta clave es, ¿qué está haciendo el dinero inteligente mientras los demás venden llevados por el pánico? Vamos a ver cómo el miedo de unos es la oportunidad de otros. Y aquí lo tenéis, con datos de Glassnode, que no mienten. Mientras los pequeños inversores vendían, las ballenas de Bitcoin, esas carteras con más de 1000 Bitcoins, hacían justo lo contrario, comprar. Este gráfico nos muestra un aumento constante, silencioso, en el número de estas grandes cuentas. ¿Y por qué nos importa esto? Pues si miramos atrás, estas fases de acumulación de los grandes jugadores casi siempre han sido el preludio de los grandes ciclos alcistas. Están literalmente absorbiendo toda la oferta que el pánico está dejando en el mercado a precio de saldo. Y ojo, que esto no es solo una cosa de Bitcoin. Mirad lo que pasa con XRP. Las ballenas de XRP han acumulado la increíble cifra de más de 3.100 millones de tokens desde el pasado octubre. Ahora mismo controlan un récord histórico, más del 17% de todo el XRP que hay en circulación. Lo más curioso es que esta acumulación viene de carteras de tamaño medio, lo que sugiere que el XRP está pasando de manos menos convencidas a manos con una visión mucho más a largo plazo. Y este ejemplo para mí es el más claro de todos. Fijaos en American Bitcoin, la empresa minera. Publican resultados, 153 millones de dólares de pérdidas. Suena fatal, ¿verdad? Pues aquí viene lo bueno. Esa pérdida es, en gran parte, un truco contable por las nuevas normas. ¿Y qué hicieron? ¿Vender? Para nada. Su estrategia es acumular todavía más. Ya tienen más de 6.000 bitcoins. Esto es convicción a largo plazo en estado puro, ignorando por completo el ruido del día a día. Y esta frase sacada de su propio informe lo dice todo. Ellos no ven una caída de precios, ven una oportunidad de oro. Gracias a sus costes de minería, sienten que están comprando Bitcoin con un descuento brutal. Es la clave para entender esta desconexión. Donde unos ven una crisis, otros ven una rebaja histórica. Su plan es claro, minar y guardar, pase lo que pase en el corto plazo. De acuerdo, hemos visto a los grandes jugadores, pero ¿y el ecosistema en general? La salud de la red. Aquí es donde la historia se pone todavía más fascinante, porque hay un crecimiento silencioso,
Un motor que va a toda máquina, aunque los precios no lo reflejen. Atención a estos datos de un informe de River porque son espectaculares. En lo que va de año, las instituciones han añadido casi 830.000 bitcoins a sus balances. Ya hay 194 empresas que cotizan en bolsa y tienen bitcoin. 194. El número de comercios en Estados Unidos que lo aceptan se ha triplicado. Y esto es tremendo. Ya hay 23 países entre fondos soberanos y bancos centrales que tienen bitcoin en sus reservas. Esto es adopción estructural, silenciosa pero masiva. A ver, ¿os acordáis del pico de búsquedas de Bitcoin a cero? Bueno, pues aquí tenéis la paradoja. Si comparamos ese volumen con el de ¿qué es Bitcoin?, la búsqueda de pánico se queda en nada. Hay un número récord de gente nueva, gente que por primera vez está intentando entender qué es esto. Están haciendo una nueva ola de curiosidad justo en medio del pesimismo. Podría ser la primera señal de una nueva generación de inversores que está a punto de llegar. Y no es solo adopción. La tecnología, la base de todo, se está fortaleciendo a pasos agigantados. La capacidad de la red Lightning, que es la que permite pagos rápidos y baratos con Bitcoin, está en máximos históricos. El hash rate, que es como el músculo, la seguridad de la red, se ha recuperado a niveles que solo vimos cuando Bitcoin valía $100.000. Y un indicador clave, la prima de Coinbase, que mide la demanda en Estados Unidos, vuelve a ser positiva. Los cimientos son más sólidos que nunca. Claro, todo este crecimiento no ocurre en un limbo. Los gobiernos y los reguladores, que antes veían esto como el salvaje oeste, están empezando a construir los cimientos del futuro. Un futuro con reglas más claras y, en algunos casos, con cripto integrado en las finanzas públicas. Vamos a ver cómo se está materializando. Esto es una noticia muy importante. La SEC, el gran regulador de los mercados en Estados Unidos, ha fichado a un exdirectivo de Chainlink, uno de los proyectos más serios del ecosistema. ¿Y esto por qué es un bombazo? Porque podría ser el fin de la era de regular a base de demandas y el principio de un diálogo constructivo. Tener a alguien de la industria ayudando a escribir las reglas del juego es una señal de madurez increíble. Y de ahí pasamos a esto. El estado de Missouri está a punto de aprobar una ley para crear una nueva reserva estratégica de Bitcoin, pero no para especular, como un activo de reserva a largo plazo. Y fijaos en el último punto, la obligación de guardarlo en cold storage, la forma más segura, durante un mínimo de 5 años. Están tratando a Bitcoin como si fuera oro, una reserva de valor estratégica para el futuro. Esto podría ser el principio de una tendencia mucho mayor. Y por último, para que un sector madure, tiene que hacer limpieza, tiene que rendir cuentas por los errores del pasado. Y justo eso está pasando. Ha empezado una nueva batalla legal por el colapso de Terra de 2022. Ahora acusan a la firma de trading Jane Street de usar información privilegiada para, digamos, dar el empujón final. Según la demanda, justo 10 minutos después de un movimiento interno de Terraform, Jane Street hizo un movimiento que fue la chispa que lo incendió todo. Este proceso, aunque sea revivir un trauma, es absolutamente necesario para construir un futuro sobre bases sólidas. Mucha información. Y contradictoria, ¿verdad? Por un lado pánico, por otro acumulación, crecimiento, regulación. Ha llegado el momento de juntar todas las piezas del puzzle y sacar una conclusión para todos los Whisperers que nos seguís. La historia de esta semana se puede resumir con un concepto, la gran desconexión. Hay una brecha enorme entre lo que siente el mercado en el día a día y lo que está pasando de verdad por debajo. Pensad en un iceberg. Por encima del agua vemos la puntita, el miedo, el pánico, los números rojos. Pero por debajo hay una base gigantesca y sólida de adopción, de tecnología y de regulación que no para de crecer. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Con todo lo que hemos visto estamos presenciando el fin de un ciclo, la capitulación definitiva, o en realidad estamos viendo cómo se construyen, en silencio, los cimientos de un nuevo comienzo, mientras la mayoría solo ve el ruido de la superficie? La historia de esta semana, como veis, es una batalla entre dos narrativas muy distintas. La pregunta ahora que os lanzo a vosotros, Whisperers, ¿cuál creéis que ganará a largo plazo? ¿La del ruido o la de las señales de fondo? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, que de verdad nos interesa mucho saber qué pensáis. Dadle al botón de me gusta si este análisis os ha aportado valor y, por supuesto, no olvidéis suscribiros para no perderos nada de lo que ocurre bajo la superficie del mercado. Soy vuestra voz en Whisper y nos vemos en el próximo Cripto al Día. Hasta el próximo susurro.